puntos que habíamos considerado anteriores, dos temas anteriores. Uno de ellos es el concepto de ingeniería de datos, que ya lo hemos visto en el tema uno, y en el segundo tema vimos lo que son las funciones del ingeniero de datos. En las funciones del ingeniero de datos, recordamos que tocamos cuatro funciones principales, que son la de recolectar data o datos, luego el procesamiento, transformación o limpieza de los datos, el tercero, el diseño de los data pipelines, y el cuarto, que viene a ser la optimización y o mantenimiento de los data pipelines, procesamiento, mejoras de infraestructura, entre otros. Estas vendrían a ser las cuatro funciones principales que realiza el ingeniero de datos. Ahora vamos a ver en qué medio el ingeniero de datos se desenvuelve. Eh, Habíamos visto también en la clase pasada que el ingeniero de datos tiene no solamente skills técnicos con los cuales va a lidiar en el día a día o va a necesitar para poder llevar y ejecutar tareas con este rol, sino que también hay skills funcionales que son los que va a tener que interpretar y llegar a un acuerdo, ya sea una especificación técnica o un requerimiento de negocio, para poder desenvolver las tareas necesarias. Entonces, viendo un poco ya de ecosistema de ingeniería de datos y habiendo hecho el preámbulo de los dos temas anteriores, vamos a ver qué es el ecosistema de la ingeniería de datos. Habíamos dicho que el ingeniero de datos se basa en extraer información, procesar información y cargar información a una fuente para disponibilizar datos a dos roles importantes que son el científico de datos y el analista de datos. Entonces, pero ¿cuál es el ecosistema? ¿Sobre qué se va a desenvolver el ingeniero de datos para poder llevar a cabo todos estos desarrollos, estos diseños? Y más que nada, eh, va a interactuar con un proceso, con una infraestructura, va a tener herramientas, vamos a tener que escuchar un poco los frameworks, capacitarnos en los frameworks con los que vamos a ir lidiando en las empresas en las que vamos a ir a presentarnos, o nuestros nuevos retos y nuevas experiencias en diferentes empresas, ¿no? O proyectos. Entonces, como les comenté, no siempre vamos a llegar a una empresa, a un proyecto, a una startup, al reto que tenga que llegar, ¿no? Y vamos a encontrar una infraestructura, vamos a encontrar un framework. Normalmente tienen pues las empresas ya establecidas, grandes, ya tienen arquitectos que han trabajado en infraestructura y que ya han diseñado un framework bajo el cual los ingenieros de datos van a construir sus pipelines. Hay casos en los que un ingeniero de datos va a tener que asumir y poder proponer en base a sus conocimientos y experiencias la infraestructura, la arquitectura, el diseño de un framework, o depende de la capacidad y la cantidad de datos que vayan a mover. Quizás no es necesario un framework como tal establecido, pero pueda proponer una solución a la necesidad de negocio que se esté presentando en ese momento. Entonces, el ecosistema de datos, uno, consta de extraer y unificar datos de diferentes fuentes. Acá he puesto un diagrama donde básicamente está todo el ecosistema de datos con el que vamos a interactuar. Si se dan cuenta, uno, esta parte que dice generation, que es donde vamos a extraer la data, o se va a generar la información. Vamos a extraer de ahí para ingestarla, transformarla y guardarla en un storage, que finalmente es una fuente de datos, que podemos definirla, depende del tipo de datos. Recuerden, tenemos tres tipos de datos: estructurados, no estructurados y semiestructurados.
podemos definir dónde vamos a almacenar esta información. Y parte del ecosistema es a quiénes vamos a disponibilizar y cómo vamos a ejecutar la información que hemos guardado, ¿no? Puede ser para Analytics, puede ser para el Machine Learning, para un Reverse ETL, puede ser para diversos fines. Sin embargo, estamos interactuando con todo el ecosistema. Ahora, también vamos a interactuar con el tema de seguridad por parte de la nube, con el data management que nos comentó un compañero la semana pasada acerca de cómo vamos a interactuar con el gobierno de datos, ¿no? El data ops, cómo es la operación del día a día de la data, el data arquitecto, que finalmente es el que va a establecer todo este ecosistema y tenemos que interactuar justamente con él. Tenemos que ver cómo está orquestado y cómo va a funcionar toda esta infraestructura. Tenemos que ver también un poco de software engineering en desarrollos que conllevan la extracción, el procesamiento. Se dice software engineering cuando utilizamos un lenguaje de programación para lograr un objetivo. Entonces, este es básicamente todo el ecosistema con el que vamos a lidiar cuando tenemos el rol de ingeniero de datos. Vamos a recorrer un poco los puntos que se han mencionado aquí, que es un poco más de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Diseñar y administrar los pipelines de datos para la extracción, transformación y almacenamiento. Es básicamente el ciclo de vida de la ingeniería de datos. Luego, optimizar y automatizar flujos, datos entre los sistemas. Recuerden, no solamente vamos a diseñar y crear, sino que también vamos a eh, optimizar ya los sistemas que tenemos o encontramos en los proyectos, ¿no? Vamos a tener que gestionar los repositorios de datos. ¿Por qué gestionar los repositorios? Porque no solamente es voy a agarrar, voy a extraer y voy a guardar. Yo tengo que diseñar y tengo que ver de gestionar cómo es que voy a organizar mi fuente de datos donde voy a almacenar la información. Eh, un ejemplo podría ser, eh, ustedes deben haber escuchado en arquitectura, si es que han visto algo de arquitectura de Azure, se habla de tres niveles de datos, ¿no? El nivel, el bronce, el silver y el gold. Entonces, el nivel bronce, el plata y el oro. Estos tres niveles son básicamente en el bronce, se guarda la información tal y como se recibe de la fuente, ¿no? Es decir, tú extraes información y guardas en esta capa bronce. Luego pasas a la siguiente capa, que vendría a ser una capa plata o silver. ¿Qué pasa entre la capa bronce y qué las diferencia con la silver? Que tú vas a historificar toda la información que vas recibiendo, es decir, extraes del sistema de ventas hoy día 16 de agosto, 8 y 12 de la noche, ¿no? Extraemos la información y le vamos a poner, no sé, una columna adicional donde vamos a taguearle la fecha y la hora, ¿no? La fecha, hora y minutos. ¿Para qué? Para que se pueda diferenciar a qué hora llegó esa carga de datos. Entonces, vas a historificar, vas a tener la de las 8 y 12, probablemente en 2 horas vuelva a correr y tengas la de las 10 y 12, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta capa tú vas a poder encontrar todos los envíos posibles. En la capa de Silver vas a poder encontrar eh, ya no toda la información historificada de todos los envíos, sino netamente información limpia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si a las 10 y 12, a las 8 y 12 enviaste 100 registros y a las 10 y 12 volviste a hacer un envío, vas a validar, en ese nuevo envío se va a validar si hay algún registro basado en una llave o en una columna clave, si ya llegó en el envío anterior. Si ya llegó en el envío anterior, probablemente va a actualizar. Y si no llegó, pues finalmente lo que va a hacer es
insertar la nueva, ¿no? Entonces, eso se llama estrategias de carga. Las estrategias de carga ya se aplican a partir de la capa Silver. En la capa Gold, básicamente vamos a encontrar información, pero eh, ya aplicándole indicadores, KPIs, entre otras cosas, ¿no? Ya se le hace agregaciones. Entonces, es esto lo que diferencia y lo que vamos a encontrar en la optimización y las estructuras cuando encontremos una arquitectura de datos, ¿no? Probablemente muchas empresas ya trabajan con esta arquitectura. Algunos no le llaman bronce, silver y gold, sino que eh, le llaman landing, curated y functional. Landing, donde básicamente reposa toda la información. Curated, ya la información curada con una estrategia de datos. Y functional, aplicando lógicas de negocio. Entonces, es así como se puede también hablar de gestión de datos, porque ustedes pueden gestionar este tipo de capas, digamos, pueden organizarla por esquemas en bases de datos, pueden gestionarla eh, por carpetas en un repositorio de un S3, digamos, por particiones, pueden organizarla de diversas formas, pero ya están gestionando un repositorio y no necesariamente puede ser una base de datos, sino puede ser un storage, ¿no? Un cloud storage, un S3, un repositorio de archivos. Entonces, tienen que ver. Ahora, si están hablando a gran escala, el gestionar un repositorio de datos podría ser también un HDFS dentro del ecosistema de Hadoop, ¿no? Entonces, eh, entra como parte del ecosistema de datos. Otro, el optimizar infraestructuras o plataformas para los procesos de extracción, transformación e ingesta de datos. Me ha tocado en algún momento también, por ejemplo, dicen, estamos procesando la información, pero la información se procesa toda la historia cada vez que hacen una carga, ¿no? Digamos, necesitamos que sea solamente se cargue lo del día. ¿Por qué no estás cargando, por qué estás cargando toda la historia y no solo la del día? Eso se puede ver como parte de una optimización a nivel de plataforma. Entonces, podrían llegar ustedes a ver ese tipo de casuísticas cuando vean, por ejemplo, empiezan a cargar del sistema de ventas todas las ventas de los últimos 3 meses, ¿no? Pero si se dan cuenta y hablamos del mismo esquema de las capas en los repositorios de datos, siempre vas a cargar 3 meses a la capa landing o a la capa bronce. Entonces, siempre vas a tener 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses y siempre vas a tener repetidos. Entonces, ¿es óptimo esa carga? Yo creería que no es óptimo porque lo que debería llegar es solamente información que no se tiene guardada de días anteriores, digamos, ¿no? Debe llegar el día, al final del día, la carga del día anterior probablemente, y así sucesivamente, de tal forma que la información no se repite. ¿Y por qué, Giancarlos, eso se vería como una optimización? Uno, hablamos de información duplicada, repetida, que claramente luego en la siguiente capa es tratada y no hay ningún duplicado, pero estás gastando recursos como espacio, el espacio en memoria, en disco, digamos, de almacenamiento es relativamente caro cuando hablamos de el almacenar en una base de datos. Eh, no estás, estás gastando dinero innecesario. Segundo, estás procesando porque no solamente cargas información, sino que utilizas un, un proceso para poder extraer la data. Entonces, cada vez que tú levantas el proceso de extracción, estás levantando probablemente algún clúster o estés levantando algún servicio en la nube para poder extraer y tiene un costo.
Probablemente si fuese la información acotada, pues la parte económica fuese menos, el tiempo fuese menos, el proceso que probablemente te dura 3 minutos extrayendo 3 meses, podría ser unos segundos extrayendo solamente el día, ¿no? O probablemente de los 3 minutos, 1 minuto, pero ya reduciste dos y te estás ahorrando 2 minutos de dinero al día, ¿no? O bueno, no sé si al día, pero al menos podría ser 2 minutos por ejecución. Imagínate que sean cada 2 horas, son 12 veces que ejecutas en el día, por dos son 24 minutos que estás ahorrando, ¿no? Entonces, se empieza a ver ahorro, lo que es la respuesta de que realmente se está optimizando la plataforma, ¿no? Hay formas de cómo nosotros ver que es necesaria una optimización. Normalmente, la optimización del ingeniero de datos la ve cuando empieza a haber mucho tiempo transcurrido entre procesamiento, ¿no? Podría verse por ahí, pero también podría verlo por la parte de gestión de repositorios, ¿no? Podrías ver que el almacenamiento se está acabando muy rápidamente, o bueno, no acabando, pero sí llenando, o probablemente estés necesitando escalar muy frecuentemente porque tu información está llenándose mucho, ¿no? Entonces, tienes que ver la forma de optimizar. Hay muchas formas de optimizar. La otra es la parte económica, ¿no? Que la jefatura o una gerencia empiecen a comentar el tema de los gastos económicos de la infraestructura de la que estás usando, ¿no? Entonces, es otra forma de ver también las optimizaciones. Nosotros, yo digo siempre nosotros como mortales, porque nosotros a veces no tenemos la llegada a ver la parte económica en empresas muy grandes. Tú no ves la parte económica y simplemente la empresa dispone, ¿no? Dispone de recursos, pero cuando, cuando ya llegas a una empresa pequeña y empiezas a ver qué tanto golpea la parte de infraestructura versus la parte económica, el escalamiento y todo esto, ya empiezas a notar un poco en qué partes puedes llegar a optimizar más y bueno, ganas mucha experiencia con eso, ¿no? Entonces, eso más que nada con el tema de optimizaciones, ecosistema de datos, básicamente tener en cuenta que en el ecosistema de datos no solamente vemos la parte de cómo extraer, transformar y cargar, sino que hay más. Detrás hay más. Detrás hay también que cuando imagínense en el ecosistema de datos, ustedes tienen que ver el todo. Y aquí voy al todo porque, por ejemplo, imagínense que ustedes estén procesando información del sistema de ventas, una vez más este ejemplo, y les digan, no sé, hay un nombre o un número de factura errado, o la descripción de una factura errada aquí, en la parte analítica, hay una factura errada. ¿Qué es lo que normalmente deberíamos hacer, no? Probablemente estemos pensando, uy, el proceso está mal, la transformación hizo algo, cambió, se alteró, no sé, algo estuvo mal, ¿no? Entonces, esto de aquí lo vi hace poco en un requerimiento de un puesto que probablemente lo vayan a escuchar como el Data Troubleshooting, que es más o menos la solución de incidencias de data. Entonces, cuando tú ves solución de incidencias en data, involucra tener el conocimiento de todo el ecosistema con el que estamos trabajando. No solamente ustedes tienen que ver lo que están haciendo, sino el entorno con el cual trabajan, porque ustedes les pueden reportar algo de aquí, de Analytics, digamos, y tienen que hacer, yo le digo, el proceso del cangrejito, ¿no? El cangrejito de qué consta, de que tienes que analizar, uno, qué cosa se hace aquí, primero con la variable, dos, de dónde salió esa variable de la data que tú le estás brindando,
después esa variable, cómo se transformó, después cómo llegó esa variable, después de dónde sacaste la variable, porque imagínate que tú acá tengas una factura que te digan, no sé, vendiste 3 clavos y la factura verdadera, la física, diga, no, la verdad es que vendiste 4. Entonces, ¿en qué momento se cambió de 3 a 4? Probablemente todo tu proceso desde que extrajiste dice 3, ¿no? Todo tu proceso dice 3, e incluso tú capturaste la información que dice 3 clavos y, y el usuario te dice, no, deberían haber 4. Entonces, ¿de quién es el error? Tenemos que ponernos fuertes porque muchas veces dicen, el tema de data, el procesamiento está mal, ¿no? Pero el problema no es ahí, es en el sistema fuente. Y ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ahí no se trata de, espérate, voy a cambiarlo y le voy a poner un 4. No, 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 no funciona así. En el tema de data es simplemente asumes el error que te reportan, lo mapeas, si está dentro de tu rango, digamos, o no sé, se dice, dentro de tu scope, de tu rango, de lo que tú has hecho, del procesamiento que tú estás haciendo, entonces, pues ahí tú puedes resolver y probablemente hacer una transformación adicional o algo. Pero en caso que no sea y venga desde el sistema fuente con ese error, pues definitivamente tú no puedes modificar el dato. El dato es inmutable, como dicen. Tú simplemente transformas datos, generas información adicional a la que ya existe y con ello pues das valor, ¿no? Pero no puedes transformar, cambiar un dato que ya existe. Porque muchas veces por hacer facilidades yo he visto que hay ingenieros de datos que simplemente cambian los valores y ya dan por cerrado el caso, pero el problema sigue ahí. Cuando vayan al sistema fuente y sacan un reporte de ahí, no va a coincidir. No va a coincidir y ahí pues habrá alguien a quien jalarle las orejas, ¿no? Pero ustedes, como ya han llevado este curso y saben lo que les estoy comentando y recomendando, pues no van a hacer eso y van a escalar o generar una incidencia o como lo manejen en la empresa en la que están, pues simplemente derivar al área encargada del sistema fuente, ¿no? Para que ellos puedan corregir, siempre indicándole al usuario que el error no está en la data o en el procesamiento. ¿Por qué? Porque si ellos encuentran un error aquí, lo primero que piensan es, el problema es el ingeniero de datos, ¿no? No es la data, es el ingeniero de datos, porque tú eres el encargado de la data, en teoría. Pero si se dan cuenta, hay un reto muy importante que todavía no hemos conversado, pero uno de los retos más importantes del ingeniero de datos es justamente dar confianza a los usuarios, a los roles que vayan a utilizar nuestra data, de que puedan confiar en esta información para poder dar el valor necesario y que puedan tomar decisiones a partir de esta información. Si nosotros no damos esa confianza de que la información y la data que estamos brindando está bien, pues mm, nuestro trabajo no serviría. Simplemente estamos trabajando en vano. Nosotros organizamos la data, generamos, damos valor y la disponibilizamos. Si no damos esa confianza, pues estamos trabajando en vano. Así que esto es parte del ecosistema de datos. No sé si tienen dudas hasta acá, alguna duda con lo que hemos conversado. Creo que hemos abarcado bastante tiempo en esta parte y es necesaria porque es básicamente con lo que vamos a encontrar en el medio laboral, ¿no? Entonces, bueno, no hay preguntas. Continúo. Si tienen dudas, las ponen por el chat.
no tengan problemas. Ahora, tenemos ciertos elementos con los que interactuamos, los que vemos en el ecosistema de datos, que básicamente son cuatro actores principales y son los datos, las fuentes de datos, los repositorios de datos y los lenguajes. Aquí hay una diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a empezar en este tercer tema, vamos a enfocarnos en dos de ellos, que son los dos primeros, en datos y en fuentes de datos. En la siguiente clase tocaremos repositorio de datos y lenguajes. ¿Por qué? Porque he tratado de abarcar lo más que pueda en cada uno de estos dos puntos, bueno, de estos cuatro puntos, así que por eso es que está dividido en dos partes. Bueno, el primero, tipos de datos. Habíamos conversado ya acerca de esto, pero sin embargo lo habíamos mencionado y no habíamos ahondado en ello. Es muy importante los tipos de datos porque finalmente son con ellos que vamos a trabajar y vamos a proponer y vamos a mostrar información y vamos a dar nuestro valor como ingenieros de datos. Eh, los tres tipos, estructurados, semiestructurados y no estructurados. Estructurados, su nombre lo dice, tiene una estructura definida. Almacenables en esquemas de bases de datos relacionales. Recuerden, las bases de datos relacionales son las que están por filas y columnas. Y finalmente, una característica es que representan en formato tabular, como les comento, filas y columnas. Por ejemplo, me dirán, ¿el Excel es un dato estructurado? Sí, el Excel es un dato estructurado. ¿Una base de datos que tiene filas y columnas? Sí, es un dato estructurado. ¿Un video es un dato estructurado? No, no es un dato estructurado. Entonces, ya sabemos que son filas y columnas. ¿Qué pasa si yo tengo un archivo que es un TXT y es un archivo separado por comas? ¿Es un estructurado? Es un estructurado porque le podemos dar la estructura de filas y columnas con apoyo de la herramienta Excel. Esos son los famosos archivos CSVs o TSVs, no solamente separados por comas, sino por tabulares o algún símbolo que los pueda diferenciar para poder separar las columnas. Tenemos lo que son datos semiestructurados, mantienen un cierto orden, no obstante carece de una estructura y un esquema. Entonces, por ejemplo, aquí había mencionado en la primera clase que uno de los datos semiestructurados podrían ser los archivos JSON. Los archivos JSON normalmente tienen una columna clave o un nombre clave en el cual se desglosan como especie de árbol jerárquico, podríamos decirlo, así como el explorador de Windows, que das un clic y se abren dos ramas o se abre la carpeta y ves ramas. Es muy similar, sin embargo, este guarda, pues, que las llaves no se pueden repetir, cada llave guarda una característica y así puedes tener n elementos dentro de una llave y cada elemento puede tener atributos, puede tener algún campo especial, ¿no? No existen los tipos de datos en este tipo de dato. Cuando digo tipos de datos es, por ejemplo, en el esquema de estructurados, justamente por lo mismo que tienen una estructura, cada columna normalmente tiene un tipo de dato definido. El tipo de dato podría ser, ya hablando a nivel de base de datos, podría ser letras, números, ¿no? Decimales, fechas. En el tema de semiestructurados, no necesariamente están con un tipo de valor definido, sino que puede ser todo tomado como un texto. Entonces, eso es un dato semiestructurado. Adicionalmente, son no almacenables en esquemas de base de datos relacionales o en formatos de filas y columnas. Acá yo pongo un paréntesis porque este esquema JSON, si es un esquema sencillo y no tiene mucha complejidad a nivel de jerarquías, podría ser tomado como una, podría ser transformado a filas y columnas.
Para ello podemos usar el lenguaje Python o un mismo lector de base de datos analítico como un Azure Synapse o un AWS Redshift o un Snowflake. Se puede leer información de archivos JSON y leer con estas estructuras complejas, ¿no? Tú simplemente y le indicas cuál es la llave que quieres, cuáles son los elementos que quieres leer y la base de datos lo interpreta, la consola lo interpreta y lo pone de forma tabular. Antes probablemente no se podía hacer esa relación, ¿no? Ahora ya se puede hacer incluso ya teniéndolo en esta estructura y pudiendo leer los archivos JSON desde una consola, tú puedes hacer ya consultas y cruzar con la base de datos y demás, pero esto funciona pues con bases de datos analíticas y no con las convencionales que son MySQL, Postgres, ¿no? O un SQL Server. Entonces, sí hay que tener en cuenta ello. Probablemente se los comento porque probablemente puedan encontrarse en algún momento en una empresa y ustedes dirán, uy, ¿cómo leo? Si mi archivo lo tengo en un S3 de AWS, que es un repositorio de datos, y yo estoy en no sé, en un Synapse. Entonces, hay formas, hay códigos, habría que leer un poco de documentación y hay códigos que podrían ayudarte a leer fácilmente los archivos. Entonces, eh, luego dice, contiene tags y metadata con la finalidad de organizarlos y darles una jerarquía. Como les comenté, pues tiene ciertos atributos para poder dar jerarquía y se forma una especie de árbol jerárquico con el cual finalmente se puede navegar como si fuese pues un explorador de elementos. Luego tenemos lo que son los datos no estructurados, que finalmente son los que no cuentan con una estructura identificable. Podrían ser archivos como por ejemplo de video, de audio, multimedias, ¿no? Cualquier tipo de archivo multimedia, imágenes. Tú puedes tener el escaneo de ahí como muestra, por ejemplo, aquí, una ecografía, ¿no? Una radiografía. Entonces, tú vas a poder ver que ¿tú cómo lo podrías almacenar? La única forma de poder almacenar ese tipo de archivos sería uno, que esté como archivo, no sé, pues PNG, JPG y puedas leer el metadato. Y lo otro es que imagínate que te los den en físico, ¿cómo lo podrías estructurar? Pues no tendría forma, ¿no? No tendría forma a menos que lo escanees y no sé qué tipo de escáner podría leer este. Entonces, es un archivo básicamente no estructurado. Tenemos lo que son los videos. Los videos normalmente se trabaja con metadatos. ¿Qué pasa cuando tenemos eh, archivos de multimedia? Normalmente los guardamos en repositorios y en los repositorios trabajamos con los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Por ejemplo, esa información oculta que no es a simple vista, pero que podrías encontrarla como en las propiedades de los archivos, que son el autor, la fecha de creación, cuándo se modificó, quién fue el usuario que lo creó, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el tamaño del archivo, puedes ver también las dimensiones en caso de fotografías, imágenes, ¿no? Entre otros. Entonces, no cuentan con un formato específico, ya que varios tipos de datos son no estructurados. Entonces, ¿cómo guardarían ustedes ese tipo de información? ¿Cómo podrían trabajarla? Pues normalmente se toma el nombre del archivo y se referencia a un repositorio, ¿no? Y en base a ello, tú podrías guardar o clasificar los archivos de tal forma que podrías empezar a darle cierta estructura a nivel de una base de datos relacional, ¿no? Podrías guardar el enlace a tal sitio, ¿no? Entonces, eh, es más o menos de esa forma que podría trabajarse. Luego tenemos, esos son los tipos de datos. Luego tenemos algunos tipos de archivos
que son los que normalmente, con los que normalmente trabajamos. Por ejemplo, son los archivos con formato CSV o TCV, que son los archivos con texto limitados, delimitados. Entonces, como les había comentado, pueden abrirlos con un archivo de Excel o pueden abrirlos con un archivo de texto y fácilmente van a poder identificar cuál es el separador de cada columna, ¿no? Porque vas a ver la palabra, separador y así. Entonces pueden identificar fácilmente la columna o transformarlo usando la herramienta Excel, ¿no? Tenemos los archivos que son XLSX, que son normalmente los archivos de Excel, pero que están compartidos en red, ¿no? También ya se pueden trabajar, como por ejemplo en Google, tienen lo que son los Google Sheets. También ustedes ya pueden interactuar con ellos, pueden sacar información fácilmente. Es más, si estuviesen con GCP, es mucho más simple todavía extraer información de estos archivos. Información de XMLs, también existen los XMLs, deben haber visto que tienen una estructura por medio de etiquetas, ¿no? Es como el HTML. El HTML normalmente tiene etiquetas. HTML, un nombre, cierras el HTML y así sucesivamente. Funciona de una forma muy similar a la del HTML. Normalmente el XML es usado para poder trabajar con páginas web. Ahora, yo me acuerdo de haber visto en una experiencia, los XMLs, me dijeron una vez, ¿cómo me dijeron? Tenemos unos libros, libros. El libro es como en Excel, ¿no? Se maneja que tiene, un libro tiene varias hojas. Ya, pero imagínense no hablar de libros de Excel, sino hablar un libro de Tableau. Tableau es un visualizador de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que Tableau, cuando tú lo puedes abrir como un XML, y cuando lo ves, tiene la estructura, pues, de los tipos de datos y los nombres de los campos y todo. Entonces, una vez me dijeron, hay que cambiar de todos los libros de Tableau de una fuente de datos, hay que cambiarlos ¿a qué me dijeron? Hay que cambiar los tipos de datos o sea, de un indicador hay que cambiarlo a decimales y que de cuatro decimales ponerle seis, pero si tú lo haces manualmente, eran como 100 libros, entonces tenías que abrir 100 reportes o dashboards manualmente. Entonces, ahí lo que hice fue, pues, también parte de la ingeniería de datos es poder conocer los tipos de archivos y cómo navegar sobre ellos. Entonces, bueno, con Python pude hacer el cambio fácilmente navegando por el servidor de Tableau, ¿no? Y cambiar todos los tipos de datos de esos campos. Entonces, sí hay que conocer también estos tipos de archivos y cómo manejarlos. El Portable Document Format, más conocido como el PDF, también no solamente es, voy a tener un Word y lo voy a transformar a PDF y todo muy bonito. Tienen que también estar en la capacidad, por ejemplo, imagínense que les dicen, tenemos un repositorio de archivos de PDF y en cada PDF son los contratos de los trabajadores. Imagínense, ahora les estoy creando un requerimiento de negocio. Tenemos todos los contratos de los trabajadores y queremos que bueno, en la esquina derecha del PDF está el número del trabajador, el código del trabajador y queremos, eh, y bueno, la segunda palabra, porque dice yo y el nombre del trabajador, queremos guardarlo en una base de datos, categorizándolo por, no sé, por el área a la que corresponde según el contrato, ¿no? Entonces, y tienes que crear una base de datos y llevar esa información porque normalmente el área de recursos humanos escanea el PDF y lo mete en un archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo harían eso?
pues hay que también conocer ciertas tecnologías para poder leer los PDFs. Podrías procesarlo con un Python probablemente, pero ¿cómo lees exactamente el código del PDF, ¿no? Hay tecnologías que se llaman, por ejemplo, el OCR, que es el reconocimiento de caracteres ópticos, donde tú podrías recorrer el PDF, o sea, abrir el PDF y indicarle, según lo que vais a programar con esta librería, que reconozca exactamente ahí qué es el texto que encuentra, ¿no? En ese sector. Entonces, puedes extraerlo, trabajarlo como variable y guardarlo en una base de datos, ¿no? Entonces, así vas almacenando todos. Simplemente le das la dirección del repositorio y puedes recorrer todos los PDFs. Incluso una vez de leídos, los podrías mover y organizar en un repositorio físico, ¿no? Y bueno, es una solución para que luego la persona de recursos pues pueda tener un poco más organizada esta información. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertos puntos donde necesitamos conocer también otras tecnologías. Por cierto, acá me acuerdo que me pidieron una vez, estaba postulando a un nuevo trabajo y me pidieron que hiciera un scrapping, un web scrapping de una página era para una empresa de exportación de pescados y me pidieron que hiciera al Ministerio de Ambiental, creo que era, me solicitaron que evalúe cuáles eran los climas para y que los vaya guardando en una base de datos. Una cosa similar era. Pero como yo sacaba los climas, si ustedes entraban a la página de medio del Ministerio de Ambiente, eh, tenías que entrar a la página, buscar un sector y en el sector había todos los días publicaban un PDF y en el PDF, exactamente en la cuarta página, había una tabla que decía el clima de tales zonas, ¿no? Y querían que esa tabla de la cuarta página se almacene en una base de datos. Entonces, era un requisito, era como una especie de requisito entregar este proyecto para postular a la empresa. Lo hice, no tuve problemas en hacerlo. Me tomó cerca de 3 días, creo, en resolverlo, pero finalmente tomé decisión de no ingresar por un tema contractual, ¿no? Pero sí, me llevé una experiencia bastante interesante de que me hayan pedido este tipo de procesamiento. No solamente era entrar o recibir de una API o simplemente leer una base de datos y procesarla, sino querían hacer todos los días un proceso de web scraping, extraer información, no solamente entrar a la página, sino descargar un PDF, entrar al PDF, extraer información y después guardarla en una base de datos. Entonces, y es parte de ingeniería de datos. Aunque no parezca, es parte de ingeniería de datos porque hay tratamiento de información, hay extracción, hay procesamiento y hay almacenamiento. Entonces, es parte de esa ingeniería. Esa es una experiencia que tuve, pero pues que espero que les haya llamado un poco la atención y que puedan tomarlo en cuenta porque podrían presentarse en cualquier empresa y podrían toparse con algo similar. Entonces, sí es bueno compartir a veces este tipo de experiencias. JavaScript, Object Notation, los JSON, que ya los comenté, tienen estructura jerárquica y finalmente está determinado por llaves y atributos. Estos son algunos de los tipos de archivos con los que vamos a lidiar como ingenieros de datos. Formatos de archivo de texto limitado, lo había comentado, CSVs y TSV. Entonces, acá pueden ver que está delimitado por comas y fácilmente podemos ver que la primera es pues un tipo de dato de fecha, la siguiente corresponde a country o ciudad, unidades y revenue. Entonces,
tenemos 4 columnas en este tipo de reporte, ¿no? Independientemente de la cabecera, que podría ser, como pueden ver acá, un generado del propio sistema donde lo exportaron, ¿no? Y los TCVs, que son, en vez de comas, es comas separate values, y aquí es tabulares, ¿no? Tabulares. Entonces, el tabular básicamente es un espaciado prolongado, ¿no? No es un espaciado pequeño como el espacio entre dos palabras, sino es un espaciado prolongado. Entonces, a partir de aquí también podemos ver que se pueden establecer columnas. No simplemente es un símbolo, sino esto es una especie de carácter especial, que es el tabular. Entonces, no solamente podemos ver que los comunes son pues la coma, el tabulador, sino que también, por ejemplo, hay uno especial que se llama la barra vertical. Bueno, yo le decía palote, que es básicamente un símbolo que es como una L, pero más grande, como un palo, pues, ¿no? Una barra vertical. Y finalmente la usan de separador muchos sistemas también a nivel de operación. Entonces, vemos que hay tres principales, coma, tabulador y barra vertical, que son los más comunes, y que, bueno, hay caracteres que incluyen coma, entonces es recomendable usar tab. Esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque imagínense que ustedes les digan, tenemos 3 archivos SV, y bueno, normalmente le dicen CSV y puede tener cualquier tipo de separador. Puede ser un CSV, pero por dentro está separado por tabulares. Entonces, imagínense que te digan, es un CSV, ya, pero no sé, en country, diga Lima, Perú, ¿no? Entonces, cuando tú le des el separador, va a interpretar a Lima como una columna y Perú como otra columna, pero en sí esto es uno solo, ¿no? Lima, Perú. Entonces, ustedes tienen que de validar que la información que les están dando tenga cierta coherencia. Por ejemplo, si ustedes ven que es country, Lima, Perú, obviamente no les deberían dar un separador que tenga coma. Debería ser un separador que sea, no sé, un tabular, uno de estos barras verticales, ¿no? O un punto y coma, por último. Pero no debería de incluir un carácter que se va a usar para separar la información como carácter dentro de una columna, porque si no, la información se distorsiona, y una vez que se distorsiona, créanme que es muy difícil volver a reconstruirla, y van a tener que volver a empezar o hablar con la área correspondiente para volver a generar esta información con el separador correspondiente, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, estos son los formatos de archivo de texto limitado. Luego tenemos el Microsoft XML o XLS. Entonces, este de aquí, por ejemplo, es el Excel conocido por todos, columnas y filas. Es estructurado, tiene pues bastante simple la estructura, y acá creo que me he confundido, no es XML, es XLS. Luego vamos a ver lo que es el XML. Entonces, esto sí lo conocen, lo vamos a pasar. Tenemos el XML, ahora sí, y tiene esta estructura. Entonces, a lo que me refería con que tenían etiquetas es justamente a esta parte. Por ejemplo, acá podíamos ver la categoría, digamos, que tenemos aquí como etiqueta es birds, ¿no? Pájaros, digamos. El primero tiene un ID, y se puede ver que tiene una etiqueta que abre aquí con all ID y cierra en la parte baja. Y luego empieza otra. Entonces, es fácil entenderlo. Es fácil entenderlo si, pues, interpretamos la estructura.
Encontramos el primer pájaro, 1201, tiene una especie, un nombre y una región. En la siguiente igual, ¿no? El All ID tiene 1202, tiene una especie, un nombre, una religión y están dentro de una etiqueta birds. Yo interpretaría que es una categoría de ave, pues, ¿no? Entonces, esta es la estructura XML que normalmente encontramos y incluso hay librerías de Python para poder navegar y poder leer información de este tipo, ¿no? Entonces, basado en esto, XML es un lenguaje de marcado con reglas establecidas para la codificación de datos. Tiene un formato legible, bueno, lo acabo de explicar, es bastante simple. Hay algunos más complejos porque normalmente se definen como etiquetas de ingreso, que es el que abre, y el que cierra, ¿no? El all y acá el all cierra. Siempre hay un cierre. Pero ¿qué pasa cuando tienes muchas etiquetas dentro de, no sé, una etiqueta dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de... Ya se vuelve un poco complejo la lectura. Sin embargo, si utilizamos algún lector de texto, un editor de texto como, no sé, un Sublime Text, un Visual Code, un Node++, ¿no? Podríamos fácilmente identificar cuál es el que abre, cuál es el que cierra, porque nos ayudan con el tema de, si han visto que les aparece aquí en la parte de adelante el expandir o el collapse, ¿no? Entonces podrían simplemente identificar fácilmente si tienen la estructura correcta. Luego, es un lenguaje diseñado para enviar información a través de Internet y simplifica intercambio de datos entre varios sistemas. Como les comenté, normalmente lo usan a nivel de páginas web. Esto siempre, bueno, en la gran mayoría de casos he visto que lo utilizan páginas web. No tanto ya los sistemas visuales, las plataformas actuales que han sido ya generadas con formatos JSON, que generan pues información con este nuevo formato, sino que más que nada son los antiguos y con un tema de seguridad también, ¿no? Entonces, esto es lo que es el XML. Luego tenemos lo que les había comentado, me había anticipado mucho, creo, es lo que es el PDF. Y, por ejemplo, esto es un PDF. Un PDF probablemente es un escaneo por el tipo de datos por el tipo de calidad que tiene. Parece más que nada un formulario de, no sé, de una clínica. Bueno, ahí dice Traffic Crash, ¿no? Traffic Crash Report. Entonces, no es una clínica, es de algún tema móvil, movilístico, ¿no? Entonces, bueno, es un formato archivo desarrollado por Adobe para presentar documentos independientes del software de aplicación, el hardware y los sistemas operativos. Es básicamente un archivo que se fue generado para lectura, ¿no? Fue generado para lectura, luego fue migrando un poco hacia lo que es formularios. El Adobe te permite hoy en día, pues, insertar firmas, darle un tema de certificación a la firma, te permite llenar un formulario, ya sea de forma, o sea, simplemente te da los sectores de la página y tú tienes que ingresar el texto, los números, ya prácticamente codificado para que tú puedas extraer de ahí o insertar la información de forma digital, claro está. Entonces, bueno, a nosotros más que nada nos sirve mucho el poder saber cómo leerlo, ¿no? A nosotros nos sirve mucho el cómo vamos a leer el PDF, ¿no? La librería para la extracción de datos de PDF se llama PyMu PDF. Es bastante simple la librería. Igual denle una vuelta si pueden a las tecnologías de OCR, OMR, ICR, que son tecnologías para lectura de caracteres. Otra cosa que también me gustaría comentar es que ustedes han visto o deben haber visto los exámenes de admisión de las universidades. Las universidades normalmente tienen un PDF, o no es un PDF, es una hoja impresa
donde ustedes marcan una bolita el número de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿y ahí cómo procesas eso, no? Ahí viene, por ejemplo, un poco el tema de eso lo pasan por un escáner, generan los PDFs y los PDFs son leídos por sistemas que tienen pues este tipo de lector, ¿no? OCR, se llama, lector de caracteres ópticos. Entonces, no, OMR, porque OMR es el lector de marcas ópticas. Las marcas son justamente los símbolos, estos de pintar la bolita. El OMR es cuando es escritura y el ICR es cuando es un carácter impreso. Entonces, esos son pues algunas de las tecnologías que se usan para leer PDFs. Ahora mira, ¿y Carlos, tú estudiaste esto? No, bueno, yo tuve una experiencia con una empresa que es básicamente de impresoras y ahí hice mis primeros pasos como ingeniero de datos, que es una empresa Xerox. Entonces, ahí vi que se podía poner, desarrollábamos aplicaciones en Java para poner dentro de la impresora y hacíamos estos sistemas que poníamos pues con el OCR, ICR. Ya ni siquiera generaba el archivo PDF, sino simplemente leía la hoja y botaba la información a base de datos. Luego ya supe que era parte de ingeniería de datos también. El guardar información de archivos, tipos de entradas diferentes, ¿no? Entonces, es parte de la experiencia que la comparto con ustedes. Luego de los PDFs y de las historias que hemos conversado, tenemos los JSONs, los JavaScript Object Notation, que básicamente son archivos estándar diseñados para eh, transmitir datos estructurados mediante webs. Como les había comentado, tenemos lo que son llaves. Por ejemplo, acá tenemos una llave que es la que comienza, la que acaba. Toda esta información le corresponde a un elemento. Por ejemplo, bueno, acá dice hey, puede ser GUI, que puede ser un chico, un número de identidad, pues, que come, digamos, bueno, come, no sé, maní, y aquí puede tener dentro de ensaladas, y en las ensaladas podría tener uno, dos, y etcétera, ¿no? Vegetales. Entonces, si se dan cuenta, pueden tener N atributos, así como qué idiomas habla, y acá puede tener, no sé, pues, language probablemente, y acá puede decir un idioma, no sé qué sexo es, dónde estudió, etcétera. Y así como esto, N elementos de donde se quieran manipular, ¿no? Entonces, así se, así se, así se utiliza normalmente un archivo JSON. Se lee o se interpreta un archivo JSON. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos tenemos una API? Cuando tenemos una API que nos dicen, por ejemplo, hay que extraer información de una aplicación, de un servicio que finalmente nos bota todos los productos con sus atributos, ¿no? Y nos va a mostrar un tipo de, de estructura como esta, pero ya, pero cómo la trabajo, ¿no? ¿Cómo la trabajo? Normalmente nos dan mucha información mediante APIs. El API lo que trata es de todo el elemento, mostrarte toda la información correspondiente a ese elemento. Entonces, ya, pero tú necesitas toda la información. Tranquilamente puedes procesar la data y trabajarla de tal forma que te muestra el dato exacto. Por ejemplo, a ver, un segundo y voy a buscar un ejemplo acá. Acá tengo un ejemplo. Me voy a tomar el atrevimiento
de compartirle una ventana. Voy a presentar otra ventana. Por ejemplo, este de aquí es un JSON. ¿De dónde lo obtuve? Pues lo obtuve de una API. Y si pueden ver, tiene una estructura, tiene cierta estructura. Esto de aquí es una venta, digamos, ¿no? De un cliente. Y tiene cerca de, vamos a ver dónde acaba la primera. Mira, 201 registros, 201 líneas tiene el registro. Ya, pero yo necesito todo esto, pues la verdad es que no lo necesito. Y lo que hago, pues, es recorrer y solamente necesito estas columnas, extraigo esas columnas y me voy a quedar con un archivo, ¿no? El archivo, bueno, aquí lo transformé a un archivo CSV, bueno, no se puede abrir, porque está como es XLS. Y finalmente puedo ver que no es necesario, puedo recibir toda la información, pero yo puedo utilizar la información que realmente necesito, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas estructuras, ciertas cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino de cómo vamos a ir avanzando en la ingeniería de datos. Pero ese es un claro ejemplo de cómo nosotros recibimos la información, pero no necesariamente tratamos con toda, sino que vamos disculpen que estoy buscando el archivo. Ahí está. Ya, ya lo encontré. Ahora sí, volvemos aquí. Y esa es la forma en cómo nosotros podríamos tranquilamente trabajar con este tipo de archivos. Son muy, muy, muy usados por los ingenieros de datos y no solamente por API, sino que hay muchos sistemas que ya exportan información por archivos JSON. Su forma de comunicarse de las páginas web es a través de APIs. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de poder llamar a una API, poder recibir la información, procesar esta información y finalmente nosotros darle el tratamiento que necesita y depende de cómo también la vayan a disponibilizar, ¿no? Entonces, es compatible con una amplia gama de navegadores y se considera eficiente para compartir datos de cualquier tipo. Ese archivo que les acabo de mostrar tiene, permítame, ese archivo tiene um, 3, 3,5 millones más o menos de filas. Sí, pues 3,5 millones de filas, que es básicamente un histórico de ventas de un sistema con el que estaba trabajando hace poco. Entonces, eh, tiene mucha información. Nosotros, imagínense que pueden haber acá un campo de fecha dentro de un atributo y tranquilamente podríamos filtrar todo el archivo por medio de un campo, leer todo y filtrar a través de un campo por mes. Entonces, pues puedes ya empezar a organizarlo. Entonces, es bastante compatible, sobre todo cuando procesan información con Python. Es muy, muy, muy fácil también darle el tratamiento a este tipo de archivos. Ahora, cómo ustedes lo vayan a tratar luego para poder hacerlo disponible, ya ustedes lo pueden tratar y guardarlo en una base de datos. Yo en este caso lo exportaba a un archivo CSV porque tenía que primero revisarlo y ya luego mandarlo a la base de datos, ¿no? Recuerden que siempre hay que revisar y validar la información. Así que yo le daba ese tipo de tratamiento. Así que no sé si hasta aquí tienen alguna duda, más o menos, no sé, tienen algún comentario.
Hola Franco, ¿es lo mismo ciencia de datos que ingeniería de datos? No, son dos roles diferentes. El ingeniero de datos construye el pipeline de datos que básicamente es extraer, procesar y hacer disponible la información, y el científico normalmente lo que hace es aplicar modelos de Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, trabajar la información que recibe el ingeniero, que es básicamente información limpia, organizada, legible, y le da un valor. Normalmente el científico de datos aplica este tipo de metodologías, modelos, para darle un valor estadístico, y normalmente en un gran porcentaje lo hacen para generar información, pero no generan información de momento, sino generan información predictiva, prescriptiva, hacen forecasting, por ejemplo, análisis de sentimientos. Un ingeniero de datos no hace un análisis de sentimientos. ¿Qué es un análisis de sentimientos? Es básicamente, eh, en base a los comportamientos del usuario, en una página web, por ejemplo, entender cuáles son sus gustos. Si tú ves, no sé, ven mapas de calor de las páginas web basados en data también, eh, hacen análisis de ello, y finalmente, claro que no es que estén analizando uno por uno, tienen modelos de comportamiento del usuario, ¿no? Entonces, basado en ello, hacen ciertos análisis, ¿no? Estadísticos sobre todo. Hay una gran diferencia entre estos dos roles. Espero haber respondido tu duda, Franco. ¿Y cómo se obtienen los datos de los sensores de un sistema automatizado en una planta? Ya, bueno, ahí entramos a un tema. Hola, Edward. Ahí entramos a un tema de, existe una tecnología que se llama IoT. Probablemente trabajan en esa planta con IoT. ¿Qué es el IoT? El IoT es el Internet of Things, que significa el Internet de las cosas. ¿Qué cosa es, Giancarlos, el Internet de las cosas? Hay un curso gigantesco de Internet de las cosas. No, mentira. El Internet de las cosas es todo lo que es mecánico y que tiene acceso a Internet. Eh, Todo mecánico que tiene acceso a Internet. Un sensor, una mano, no, digamos un sistema automatizado en una planta, digamos algo mecánico, tiene sensores. Los sensores emiten señales. Si esto está conectado a Internet, pueden emitir, guardar registros. Los registros los puedes trabajar. Entonces, desde ya es una Internet, ¿no? IoT. Ahora, viendo un poquito más allá de los sensores, porque todo trabaja con sensores, un ejemplo simple, eh, los ascensores. ¿Cómo trabajan los ascensores? Los ascensores es IoT. ¿Por qué es IoT, Carlos? Porque ¿cómo trabaja, cómo sabe el ascensor que está llegando a un piso? No es como que, tiene los niveles, ¿no? Que tiene un tope y que suena cada vez que da tres topes, es el tercer piso, no. Trabaja con sensores, sensores en la planta baja, media, en todos los sensores, todas las partes del ascensor, en esa subida y bajada, tiene sensores, y cada vez que va a un piso, recibe una señal de subida, de bajada, de uno de los botones. Y es muy simple. ¿Por qué dices que es IoT? ¿Cómo sabes que un ascensor necesita mantenimiento? Porque un sensor puede estar fallando, emitiendo alguna alerta. No es que de la nada un ascensor se malogre. ¿Cómo trabajan las empresas grandes? Pues tienen de tener sistemas de alerta, que simplemente para poder darle mantenimiento a los sensores. Si es caso que alguno fallara, pues la empresa ya está alertada de ello. Entonces, eh, me entrega datos estructurados listos para trabajarlos.
Probablemente estos no trabajen con datos estructurados, puede que trabajen con... Normalmente los sistemas que trabajan en... Esto es data streaming, y cuando hablamos de data streaming hablamos de Big Data. Entonces, te pueden entregar archivos tipo JSON o simplemente te están comunicando información de con esta estructura, porque no te van a estar enviando tabla y tabla y tabla y tabla. Probablemente esto de aquí es mucho más ligero y está en constante transferencia. ¿Cómo crees que las páginas web, cada vez que tú haces das clic a un enlace y vas a mandar, no sé, una solicitud de pago, al toque te responde? No es que tú estás conectándote y que estás mandando una consulta, ¿no? Basta que entraste a la pasarela de pagos y ya te dio un servicio de API para esperar un request de otro servicio, y hoy en día trabaja con microservicios el mundo del Internet, ¿no? Sobre todo lo que está amarrado a páginas web. Entonces, pero ¿cómo procesas ese tipo de información? Pues eso se llama data streaming, y normalmente necesitas tener un producer, que en este caso vendría a ser una especie de Kafka, podría ser. Es una aplicación que se usa para está siempre a la escucha de mensajes. Llega el mensaje y lanza el procesamiento, ¿no? El procesamiento tiene que ser sumamente rápido. Y otra, que ya hablamos de un tipo de infraestructura diferente, porque estamos hablando de que, ¿qué pasa si hablando del ascensor nada más, eh, el ascensor sube y baja varias veces? Entonces, o tu proceso es muy rápido, o eh, puedes tener un sistema de encolamiento que podrías manejar un Apache Airflow quizás. Puedes recibir el mensaje probablemente para procesar, pero no lo procesas, sino lo vas encolando llamadas, y finalmente después vas procesando a tu ritmo, ¿no? Ahora, ese a tu ritmo probablemente requiera infraestructura mediana alta. No, normalmente streaming es una infraestructura cara. Es una infraestructura cara porque requiere tener concurrencia de procesamiento. ¿Qué cosa es concurrencia? Es la cantidad de veces que tú puedes estar procesando en simultáneo, ¿no? Normalmente cuando doy los ejemplos de extraemos el sistema de ventas, es una ejecución, ¿no? Cuando tú haces una ejecución, estás procesando una vez y a demanda, digamos, por una carga batch, ¿no? Hay dos tipos de carga, batch y streaming. Batch es cuando tú acumulas todo y envías una vez, y streaming es tener la mano abierta, vas recibiendo y con la otra vas entregando, ¿no? Entonces, son dos tipos de cargas diferentes. Hay que tener en cuenta, en una es sumamente simple, la carga batch, y la streaming hay que tener más infraestructura. Espero, Edward, haber respondido la pregunta. Eh, bueno, es desde lo que conozco, es así como trabajan los sensores, así como trabaja el IoT. He trabajado también con parte de IoT, pero con justamente sensores, eh, pero no he visto sensores en planta, pero sé que trabajan de una forma muy similar. Así que va por ahí más o menos el tema. Entonces, bueno, para continuar, tenemos lo que es siguiente, fuentes de datos. Aquí, justo, mira, hablamos un poco de APIs, que son básicamente servicios web que son generados de tal forma que sirven como comunicadores, digamos, entre aplicaciones, normalmente aplicaciones web. Los servicios web, bases de datos relacionales, las bases de datos relacionales o estructuradas, bases de datos no relacionales, las que guardan este tipo de documentos JSON, sensores IoT, que son lo que comentaba, redes sociales que trabajan netamente con APIs, streaming de datos y web scraping. Si se dan cuenta, todos estos pueden ser inputs para lo que es
ingeniería de datos. Ingeniería de datos no es simplemente procesar eh, de un sistema puntual información y generar un KPI de ventas, ¿no? Sino que tú puedes aplicarlo en diversos entornos, con diversas tecnologías. Tienes una gran variedad de cosas por crear, de procesos por crear, de información por procesar, y hay muchas formas también de hacerlo, ¿no? Depende de cómo cada uno, cada ingeniero de datos las ingenie para poder procesar esta información. O sea, puede existir recomendaciones, puede existir documentaciones, eh, tú puedes entrar a LinkedIn y ver N formas de procesar, N arquitecturas, pero tú puedes decidir y tú puedes diseñar y tú puedes crear la que más se acomode a la realidad en la que te encuentras, ¿no? Porque cada empresa es una realidad diferente. Entonces, puedes querer muchas cosas, tú puedes haber estudiado, te puedes haber certificado en muchas cosas y vienes a una empresa donde, no sé, una startup, digamos, y tú vienes con una arquitectura, puede ser hermosa en la cabeza, perfecta, tienes todas las capas de validaciones, tienes todo, ¿no? Una arquitectura perfecta en la cabeza, llegas a una startup y no hay arquitecto. Y tú tienes que ser el arquitecto donde tú tienes que proponer, tú tienes que diseñar tu framework, pero no es lo que tenías en la cabeza, sino es básicamente vas a tener que diseñar algo para poder cubrir la necesidad que se presenta en ese proyecto, en esa empresa, para lo que te han contratado, ¿no? Entonces, muchas veces queremos la perfección a nivel de arquitecturas, de frameworks, pero a veces hay que ponernos un poco, acoplarnos a la necesidad y y a la disposición que tiene la empresa también querer colaborar y querer crecer en data, ¿no? Muchas empresas todavía les cuesta invertir a nivel de infraestructura, a nivel de data, ¿no? No, claro, les cuesta porque dicen, vamos a hacer un procesamiento de información, generar KPIs, pero no estamos seguros que la información que vayamos a generar sea la correcta. Entonces, para ello tienes que traer un buen ingeniero, pero cuando llegue el ingeniero no estás seguro si el ingeniero hace bien su trabajo. Entonces, ahí es donde viene el problema y creo que es el reto más fuerte del ingeniero de datos es justamente dar a, te, te, te reta a que tú puedas entregar esa confianza a nivel de los datos, ¿no? Entonces, va por ahí el tema. ¿Tienen dudas hasta acá? Mm, ¿Dudas de todo lo que hemos conversado? Creo que nos toca una lámina más, ¿sí? Bueno, tomamos lo que son las APIs. Básicamente data usada para análisis de sentimientos, como les comentaba, data usada para sistemas de recomendación, detección de objetos, que son todos estos, nosotros traemos la información, la trabajamos y la disponibilizamos para que la persona que es el científico de datos pueda hacer este tipo de modelos y básicamente el modelo nosotros le damos el input y él genera el output, ¿no? Eh, Luego tenemos lo que son web scraping. Web scraping a través de librerías como Selenium, Scrappy y Beautiful Soup. ¿Qué cosa es web scraping, Giancarlo? Porque la verdad es que no te entiendo. Web scraping es eh, las tareas que uno hace en una web. O sea, por ejemplo, yo ahorita entro a una página web, inicio mi sesión. Todos los días entro a la página del comercio con mi usuario
Comercio es una página de periódicos peruana. eh, Entro, inicio mi sesión, busco el día de hoy y me descargo el periódico, ¿no? Pero, ¿por qué, por qué no hago eso automático y simplemente hago que me llegue todos los días al correo, ¿no? Bueno, yo soy programador, voy a programar un programa que se conecte a a mi cuenta del correo y que descargue la información del correo a de la noticia, del PDF, del periódico y me lo manda el correo. Entonces, lo que hace es automatizar tareas de páginas web simulando que está el usuario enfrente de la máquina, ¿no? Entonces, eso es web scrapping. El web scrapping ha ido avanzando porque antes tú veías cómo se movía el mouse y básicamente tú lo programabas y veías cómo se movía el mouse dentro de la página web. Ahora ya no. Ahora tú simplemente lo programas poniendo etiquetas, diciéndole, bueno, quiero que vayas a la etiqueta del botón inicio y es como que simula los clics, pero es automático y al toque. O sea, rapidísimo. No tiene ninguna demora. Y es ahí donde yo les comentaba que este, me habían pedido para ingresar a una empresa, ir a la página del Ministerio de Ambiente y descargar un PDF, la página 4 y ahí empleé justamente web scrapping, que es básicamente hacía el trabajo de ir a la página web y es más, tú con Python, tú le puedes dar el URL, las etiquetas y nunca va a abrir la página web. Nunca la abre. Simplemente hace todo por detrás, en memoria, como si estuvieses haciéndolo manualmente, ¿no? Entonces, es, es algo, es una tecnología, es una forma de trabajo, incluso hay especializaciones en web scraping y respetos a las personas que hacen ese tipo de robots virtuales porque se llama el RPA. Hay que ser muy precisos con el tipo de información que se hace. Y bueno, si vas a utilizar web scraping para poder extraer información y luego procesarla, pues también hay que ser muy precisos con la información que capturamos, porque esa información pues va a ayudar a la toma de decisiones de algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse tres librerías que son Selenium, Scrappy y Beautiful Soup, que básicamente se usan para extraer información mediante páginas web, ¿no? Y como puse acá, mediante los tags o etiquetas dentro del HTML. Es bastante simple. Bueno, por último, ya vamos a la parte final del tema, el data stream, que son flujos de datos constantes que fluyen de fuentes como instrumentos, dispositivos IoT, aplicaciones, GPS, automóviles, etcétera. Todo este tipo de información que es IoT normalmente es streaming. Les cuento un tema. Hoy en día solo para comentar y pues que puedan llevarse el tema, es que hay bancos que no trabajan ni siquiera con data streaming. Ellos esperan ciertas horas del día para procesar información y es por ello que pasa esto de que, ¿por qué el interbancario no es automático, no? Acá en Perú, tú pasas de un banco a otro dinero, haces una transferencia interbancaria y la transferencia demora, no sé, 4 o 8 horas para poder pasar. ¿Y es por qué? Porque no utilizan data streaming. No es algo automático. Ellos utilizan todavía cargas batch. Es que imagínense la infraestructura que necesitarían para poder trabajar en streaming y cuánta gente utiliza eso. Claro que hoy en día creo que ya hay ciertos procesos y ciertos bancos y en ciertas horas que sí te permite hacer las transferencias automáticas. ¿Por qué? Porque están migrando a data streaming. Entonces, hace un año no podíamos hablar de esto. Era algo que no simplemente no iba a pasar y que no estaba dentro de la mira, pero es que las tecnologías van avanzando,
Kafka es un potencial y que todos lo usan para temas de data streaming. Kafka es open source, pero si tú quieres hacerlo a gran escala, obviamente la infraestructura, Kafka te puede recibir miles, millones de mensajes, pero Kafka no lo va a procesar, simplemente recibe la mano y lo pasa, recibe y lo pasa, recibe y lo pasa. O sea, aquí no está el gasto está en cuántas veces vas a procesar esa información. Entonces, ahí es el duro y el reto de la gente que hace data streaming. Es bien difícil, bueno, solamente he visto dos lugares donde he tenido la oportunidad de poder ver data streaming que realmente tenían, bueno, empresas grandes, donde tenían disponibilidad de poder ejecutar ese tipo de procesamientos, ¿no? Pero son muy pocas las empresas que hoy en día utilizan este tipo de registros. Claro está que cuando hablamos de data streaming, puede ser que esté mensajeando siempre la información, pero el procesamiento, si se considera que es data streaming, cuando se procesa en el momento, pero cuando, pero cuando realmente llega al mensaje, o sea, me llega el mensaje y yo lo mando a una cola y la cola se va a gatillar a una hora específica, eso no es data streaming, eso se llama carga batch. Entonces, ahí a nivel de infraestructuras hay que ver, ¿no? Pero bueno, es algo que se maneja a nivel de arquitecturas y bueno, es un tema con discusión muy grande, ¿no? Las aplicaciones son diversas como transmisiones de video, vigilancia, detección de amenazas, análisis de sentimientos con la data, redes sociales, monitorear el rendimiento web en tiempo real. Bueno, el monitoreo red en tiempo real normalmente es información que se usa, por ejemplo, Azure utiliza el streaming, pero básicamente con todos sus componentes en la misma base, ¿no? O sea, ellos tienen una aplicación que se llama Insight. Todas las aplicaciones tienen una comunicación directa con este sistema Insight que se usa para básicamente hacer el monitoreo constante y rendimiento de absolutamente todos los componentes de Azure. Bueno, a ver, vamos a ver unas preguntas que veo por acá. Estos cursos deberían de durar más tiempo. Bueno, Gustavo, a gusto. Gracias. Edward, ¿qué se recomienda conocer o qué programa dominar para poder obtener los datos de cualquier fuente de origen? Bueno, básicamente es conocer los tipos de datos, los tipos de archivos, los tipos de base de datos, y luego yo te recomendaría que comiences con Python, que Python te puede servir para para poder tomar y recolectar información de cualquier fuente, pero que también le des una opción a ver, hay algunas aplicaciones o herramientas que, por ejemplo, se llaman N8N, que es una aplicación que ya tiene conectores automáticos para poder extraer información, no es de ninguna nube, pero es un integrador. Que puedes ver un poco que puedas chequear, el SSIS de Microsoft, que básicamente es el Integration Services, utiliza el lenguaje C Sharp. El otro, integradores, básicamente esos, podrías utilizar en una nube, por ejemplo en Azure, podrías darle una vuelta a Azure Data Factory, si es que ves una nube. Me parece que Azure Data Factory es uno de los más completos que hay. Yo utilizo Azure Data Factory hoy porque la nube con la que trabajo es Azure. Me parece que es muy completo, tengo acceso a múltiples fuentes y no he tenido ningún problema por ahora. Web scraping es como un robot virtual. Efectivamente, Sergio. Alexei, Joel, hasta las 2 p.m. los bancos hacen operaciones interbancarias automáticas. Después te pasan al día siguiente. ¿Ya ves?
Es como que van encolando probablemente y es porque tienen una infraestructura prendida hasta cierta hora del día, ¿no? Interesante, interesante que estemos ahí actualizados con esa información, porque los bancos normalmente hoy solicitan muchos ingenieros de datos y si se dan cuenta, no todos son en data streaming especialistas. O sea, no solicitan especialistas en data streaming, solicitan especialistas en Databricks, que Databricks trabaja con PySpark o Scala con Spark. Solicitan conocimientos en Azure. Eso sí, denle una vuelta a las nubes. Siempre una nube, recuerden. Franco, ¿el web scraping es legal solo si los dueños del sitio web me dan permiso? No, claro que no. El web scraping es legal eh, mientras la página web esté publicada, ¿no? Porque la página web es pública. La web es pública. Ahora sí, claro, si tú haces una intromisión como un SQL injection, que básicamente es mandarle una sentencia SQL en la URL, ya ahí hablamos de otro tema, ¿no? Ahí sí estás pecando, ¿no? Pero mientras tengas acceso a la página pública y hayan datos públicos, pues es como si tú lo hicieras de forma natural, ¿no? Entras a la página web y descargaras información o tomaras una captura. Entonces, es legal. No hay problema con ello. Bueno, eso sería todo por hoy. Le doy pase a la coordinadora. Les agradezco mucho por la atención, por las consultas, por la interacción. Eh, Edward, ¿dónde puedo aprender Azufre Manufacturing? Azure, allá. Este, bueno, yo te diría, siempre llévate, yo veo siempre documentación. No llevo normalmente cursos, veo documentación, interactúo con la aplicación, porque uno cuando interactúa, normalmente aprende más que viendo un video, viendo o leyendo. Entonces, ahí tú te puedes registrar en la página de Azure como educación. Creo que puedes registrarte como un usuario estudiantil y te dan, creo, $200 de créditos. Puedes interactuar con múltiples herramientas. Hay algunas que son free o están dentro de un tier free y tranquilamente puedes interactuar. Yo te recomiendo que hagas eso. Lo otro es que busques un poco de documentación como guía y por último, pues, curso directo que tú puedas agarrar y ver Azure Manufacturing, no sé, 40 horas, difícil. Difícil, yo te diría que sigas ese consejo, ¿no? Interactúa, buscas un poco de documentación y dale unas vueltas a algún video de YouTube, ¿no? Ya si tienes algún conocido que conozca de la herramienta, pues bienvenido y será tu mejor aliado. Yo creo que eso sería con todos, chicos. Gracias por su apoyo, gracias por la atención